Pero esto tuvo sus requisitos. Primero que para realizar estos grandes conjuntos se requerían grandes superficies de tierra que generalmente no estaban en las mejores ubicaciones. Estaban normalmente lejos de los centros poblados y muchas veces en terrenos poco aptos porque eran inundables o porque carecían de infraestructura. Por otra parte, dada la envergadura de estos conjuntos, solo un pequeño grupo de grandes empresas podía realizar estas tareas en nuestro país. Además, por sus dimensiones, fue muy dificultoso controlar la marcha de las obras por parte de la Secretaría de Vivienda o de los funcionarios de los institutos. También desde el punto de vista del proyecto urbanístico se generaron grandes problemas. Rompían la continuidad de la trama y se constituían en ámbitos propios, con poca relación con los barrios que los rodeaban. Y con el crecimiento y el desarrollo urbano posterior, aislaron prácticamente grandes sectores de las ciudades en las que se fueron construyendo. Por otra parte, en el afán de resolver rápidamente el problema, muchas veces se omitieron o se postergaron los trámites para las transferencias de las tierras y como consecuencia no se pudieron escriturar las unidades y tampoco conformar los consorcios. También se generaron problemas en las adjudicaciones, ya que se mezclaron poblaciones de distintos orígenes sin un trabajo social previo adecuado. Aquí en estas imágenes se puede apreciar cómo se destaca un conjunto habitacional del resto de la trama urbana que los rodean y que conforman las ciudades. Son verdaderos guetos urbanos, no solo por el diseño, sino también por las características particulares de la población que habita en ellos. Estos gráficos nos permiten determinar que si la población de los conjuntos era una población de escasos recursos cuando fue adjudicataria, sigue persistiendo como una población sin posibilidades de mejorar su vivienda. Y eso ha contribuido evidentemente en el deterioro paulatino y persistente de estos grandes barrios. El deterioro en los conjuntos se produce a nivel del interior y del exterior de la vivienda. Al interior, en primer lugar, por los graves problemas de las instalaciones sanitarias. Al no repararse por carecer de recursos o por distintas circunstancias, las unidades más altas provocan el deterioro de las unidades más bajas y se va degradando todo el edificio. Otro de los problemas comunes a la mayor parte de estos conjuntos es el tema de la apropiación de las plantas bajas, que fueron pensadas en su origen como circulaciones peatonales, patios o plazas para el encuentro de los habitantes, que paulatinamente, por el descontrol de las autoridades, por las necesidades propias de la gente y por una falta total de control social, fueron invadidas. Y no importa en qué lugar del país, las consecuencias son en general las mismas. Las viviendas de planta baja van tomando el espacio público, sea para armar depósitos, cocheras o simplemente ampliar las comodidades de la vivienda. La aparición de construcciones en altura es, como decíamos, común a distintos lugares del país. La ampliación para las cocheras sucede porque, evidentemente, cuando se proyectaron estos conjuntos, la posibilidad de acceso al automóvil de esta población era relativamente remota. Pero es evidente que actualmente, si bien con modelos antiguos, estos habitantes, o muchos de ellos, tienen automóvil y no tienen la posibilidad de guardarlos si no es haciendo este tipo de obra. En muchos casos, se construye una escalera propia para llegar a la vivienda del primer piso sin usar las escaleras comunes.
Acá vemos una serie de invasiones del espacio público, en algunos casos con construcciones de la misma magnitud que la vivienda original. Acá vemos una imagen panorámica donde tenemos casi todos los casos: la escalera independiente a la planta baja, la parrilla en el segundo piso, la construcción por sobre los techos existentes y la invasión en planta baja.